Bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. El día de hoy estoy emocionada porque vamos a hablar de un tema que yo siento que ha sido como el secreto mejor guardado y creo que es momento de entenderlo, de compartirlo. Y para eso está conmigo la doctora Graciela de la Luna. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Fer. Y justo de lo que queremos hablar el día de hoy, de charlar, entender el parto orgásmico. Es real, existe, pero vamos a entenderlo, ¿va? Entonces, Graciela, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Te decía hace rato que siento que te conozco, apenas nos estamos conociendo, pero no sé tú cómo lo veas desde, ¿no?, tu lado, pero creo que las mujeres tenemos una relación muy particular con nuestras ginecólogos y nuestros ginecólogos. Se hace ahí como una relación, pues, muy íntima, de mucha confianza también. Y entonces entre las amigas, pues así como hablamos de la pareja, de los hijos, también hablamos de nuestras médicas y médicos, los ginecólogos, ¿no? O sea, como que siempre es de, ¿y a ti cómo te fue? Y fíjate que me pasó esto, no, pero mira que yo fui con mi doctora y me planteó aquello. Entonces, así ha sido. Hay amigas que te han recomendado muchísimo, que tuvieron sus partos respetados, preciosos contigo. Entonces es un honor de verdad que estés aquí el día de hoy. Ay, Fer, qué bonito, muchas gracias. Y sí, establecemos relaciones bien fuertes, porque además las acompañamos en momentos claves de su vida. Las acompañamos cuando están embarazadas, cuando están empezando a crecer una familia, ¿no? Cuando tienen un segundo bebé o un tercer bebé y esta familia sigue creciendo. Entonces, la verdad es que son momentos súper significativos en la vida de nosotros. Yo, por ejemplo, a mi ginecólogo también lo quiero muchísimo, ¿no? Es alguien muy importante en mi vida y yo te podría decir que mis partos no hubieran sido lo que fue si no hubiera sido por él, el Claro, por doctor Hugo esa guía. Escárcega. Ajá. Oye, ¿en qué momento de tu práctica profesional decides llevarlo hacia ese cuidado de la mujer? Hace rato me decías que no te vieran como una doctora, sino como una especialista en la salud de la mujer, ¿no? ¿En qué momento? Porque, pues, a mí me ha tocado ir con otros ginecólogos y ginecólogas que no tienen esa visión y que no te tratan con ese respeto como tú lo llevas, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices, me enfoco a tratar a las mujeres con este respeto y a llevar esos partos respetados, ¿no? Fíjate que, sin lugar a dudas, fue cuando me embaracé. Okey. Esa es la verdad. A ver, salí, hice la especialidad en un hospital muy by the book, ¿no? Ujú. Así muy, un hospital de muchísimo prestigio, muy reconocido, pero de protocolos muy rígidos, ¿de acuerdo? Entonces, allí teníamos o salíamos de la especialidad todavía con esta sensación de yo soy el doctor. O sea, yo estudié, Claro. yo sé lo que a ti te conviene, Ajá. ¿no? Y entonces eran estas guías que no eran centradas en la mujer, sino centradas en los protocolos que están descritos desde hace muchísimos años. Entonces, cuando me embarazo, la verdad es que dije, yo tengo ganas de vivir un parto, ¿no? El hospital en el que estaba tiene de las tasas más altas de De cesáreas. cesárea. ¿Pero ya habías escuchado de los partos respetados o Ya fue había algo que empezado, descubriste en el camino? no, fíjate que ya había empezado a trabajar con dulas. Ya había Ah, empezado a trabajar con dulas. Esto no fue un camino sencillo, porque en este mismo hospital llegaban de repente muchas dulas, las veíamos, o sea, voy a confesar cosas terribles, pero veíamos llegar bienvenidos, por favor. exacto, veíamos llegar a las mamás embarazadas con su pelota y atrás una señora monísima que, ya sabes, le ayudaba y le cargaba la pelota, y si tenía una contracción, la abrazaba ¿no? Y le decía, y te relajas, y vamos a respirar así, no sé qué. Y todos los residentes decíamos, ahí viene la vieja loca que quiere un parto psicoprofiláctico en ese entonces, Ajá. o sea, que es un parto sin anestesia, ¿no? Ujú. Y entonces nosotros era, ahí viene la vieja loca, Claro. así, literal. Ajá. Yo dije más de una vez, ahí viene la vieja loca que quiere el parto psicoprofiláctico. Hasta que, digo, el hospital no se prestaba mucho porque te digo que es de políticas muy Muy rígidas. rígido. Entonces las pacientes entraban, o bueno, las mujeres entraban, les poníamos el suero, poníamos oxitocina Luego, sintética, luego. luego, Uf. ni siquiera les preguntábamos. Ni siquiera les preguntábamos. Y sí me tocó ver de repente momentos muy difíciles para ellas, porque
pues obviamente como nosotros por políticas del hospital no las dejábamos levantarse, les colocábamos el monitor cardiotocográfico desde el principio, pues luego, si no tienes capacidad de movimiento, si te Sí, sientes se te corta toda la invadida, inspiración. exacto, y además con oxitocina sintética, porque aunque trajeran 3 contracciones en 10, poníamos la oxitocina, ¿no? Aunque la pusiéramos con un goteo chiquitito, pero la poníamos, era la política del hospital. Pues obviamente tus contracciones que han empezado suavecitas, a su ritmo, se van de aquí para acá en un tiempo muy cortito, ¿no? Y además, pues cada vez conocemos más que la oxitocina sintética no es tan favorable como quisiéramos, porque sí bloquea la oxitocina natural. Claro. Y la oxitocina natural es lo que te permite pues todo este bonding, toda esta unión, todo este reconocimiento y enamoramiento que Con tu tenemos de los bebé. bebés cuando nacen. Ujú. Pero bueno, ese era el asunto en el hospital y entonces de repente veías a la dula frustrada, de repente claro que la mamá ponía carita de, es que ya no aguanto, necesito la epidural. O sea, la Entonces llevaban a que a fuerza la tuviera, llevábamos ajá. así, directitita. Entonces, pues bueno, las dulas se quedaban, etcétera, etcétera. A veces las acompañaban a la sala de expulsión, a veces no las acompañaban. Obviamente, pues esto, los que ya nos dedicamos a parto respetado, sabemos que es la primera cascada de una serie de intervenciones, porque es primero te dejo acostada, segundo te pongo el suero, tercero te pongo el monitor, luego viene la oxitocina. Pues claro que después viene el bloqueo, Pero es pero que ya lo después tienen más así como 1, oxitocina. 2, 3, ¿no? Exacto, Ajá, los entonces, pasos a pues seguir. obviamente muchas no tenían partos, terminaban en cesárea, Ujú. y no eran muchas, o sea, en realidad, más bien dicho, eran muy poquitas las que tenían un Logran el parto parto. psicoprofiláctico, pero dentro del ambiente de la sala de expulsión se sentía un ambiente súper tenso, porque la Okey. mayoría de los médicos no estaban de acuerdo con el proceso, ¿de acuerdo? Las poquititas que lo lograban sentían que estaban luchando en contra de todo, ¿no? Ajá. Eran mujeres, yo creo que, pues obviamente muy convencidas y súper guerreras en lo que decidían, pero no Pero era una doble fuerza ahí, ¿no? exacto, pero no Ujú, era así como, o sea, no nos empapábamos de esta satisfacción, ¿no? ujú. De que el parto había sido hermoso. El Claro. parto había sido como la vieja loca había querido. O sea, te estoy Okey. hablando del 96, 99, que fue cuando hice la residencia. Ujú. Entonces, cuando finalmente me empiezo a trabajar, ya termino la residencia, empiezo a trabajar, pues me doy cuenta que atiendo partos bonitos y me decían las pacientes, oye, ¿puedo ir a tomar un curso? Sí, ve y tómalo. Siempre Ujú. creí que los cursos eran muy valiosos porque además les daban información y herramientas que Claro. de repente en la consulta no podemos hacer. Ujú. Pero cuando me decían, ¿me puede acompañar la dula? Yo decía, no. A ver, si a mis profesores del hospital los ponían en jaque estas mujeres, yo que soy una escuincla que acaba de salir de la Sí, especialidad, se me van a comer estas mujeres y entonces yo cómo, ¿no? O sea, ya sabes, yo cómo voy a decir lo que se hace, lo que no se hace, etcétera, etcétera. Pero la vida de repente te da regalos muy bonitos y entonces un día atendí un parto, mi papá también es ginecólogo. Ujú. Mi papá es un ginecólogo muy empático, pero muy de la vieja escuela. O sea, Okey. todavía él de yo sé, yo decido, yo esto, yo lo Mm. otro. Y entonces me dice, oye, voy a tener un parto psicoprofiláctico el sábado, ¿vienes? Y yo, mi papá, un parto psico, pues voy. Y Okey. no sabes qué parto tan bonito. Fue un parto Es que cambian la súper vida. bonito. Sí, porque además con todo y que mi papá no era de ese estilo, ¿no? Se Como dio que como el se dio espacio, el ¿no? permiso, Ujú. exacto, como que tuvo todas estas pláticas con la pareja durante todo el embarazo, y entonces dijo mi papá: "Pues vamos a apoyarlos", ¿no? Y Ujú. fue un parto bien bonito, bien, bien bonito. Ellos 2 muy compenetrados y haciendo un trabajo bien bonito, ella dejándose llevar por las contracciones, superentregada también, y de repente cuando nació el bebé, fue así de: "Guau". O sea, sí se puede. Entonces, mandaba a mis pacientes con la dula que los preparó a ellos, Okey. y después, cuando me toca embarazarme, te digo, pero la malvada de mí era: "No, no viene", ¿no? Y aún así, sí, como que siempre tuve en mí, ¿no? Que podíamos darle la oportunidad, ¿no? Nunca fui de estas doctoras que pensaba que todo tenía que ser cesárea, o sea, sí tenía, a lo mejor no era tan flexible, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ruptura de membranas 8 horas, no, pues ya no hay trabajo de parto, te operamos. Estaba muy chiquita. Ujú. Este,
Pero siempre fui de la idea de que el parto era la vía natural de nacimiento y la cesárea, como cualquier cirugía, pues tenía indicaciones precisas, no había que Claro. hacerlas a discreción. Entonces, cuando vengo, o sea, cuando llego, tengo la oportunidad de quedar embarazada, entonces dije, pues creo que tengo que Qué bonito tomar un que lo digas curso. así, porque yo también lo siento como un regalo que se logra. O sea, yo sé que sería lo natural que todas las mujeres, cuando quisiéramos de, bueno, así hacemos el amor y nos embarazamos, pero no es así. Qué No, bonito que lo dijiste no, así de tuve finalmente, la oportunidad. exacto, finalmente de pronto, digo, todas conocemos mujeres a las que les cuesta un trabajal inmenso y otras que finalmente, a pesar de todo lo avanzado que está la tecnología y todas las técnicas de reproducción asistida, no pueden No conseguir se un logra, embarazo. claro. Entonces, bueno, tengo esta oportunidad de quedar embarazada y me dice el ginecólogo, mi ginecólogo en ese entonces, que era otro, de una vez te aviso, tú te olvidas que eres ginecóloga, tú eres mamá. Y entonces yo salgo de esa consulta diciendo, ¿y ahora cómo le hago? O sea, Claro. ¿cómo saco esta parte de mi cabeza, Ujú. ¿no? Para enfocarme en esta otra, ¿no? Y entonces dije, ay, claro, me voy a ir a un curso de psicoprofilaxis porque ahí voy a estar rodeada de mujeres que van a ser mamás. Claro. Y además, pues ahí me van a enseñar un montonal de cosas, ¿no? Entonces llegué un poco con esta idea de decir, vamos a ver qué aprendo, Ujú. ¿no? Yo creo que la pobre Dula cuando me vio, o sea, debe haber dicho, me dan ganas de correr a esta mujer porque aquí me las va a espantar a todas. Y Claro. no, la verdad es que iba con la mente muy abierta. Porque ya lo habías visto, como que ya la vida te iba poniendo cositas de va por Así aquí, es. Y ¿no? la vida es maravillosa así Ujú. porque a veces sin pensarlo, ¿no? El mismo caminito se va Sí. marcando, ¿no? Y lo que hay que hacer es, pues, fluir con lo que te lleva, ¿no? Entonces, empiezo a meterme al curso, empiezo a tomar, ¿no? A ir todos los jueves, a ver a otras mamás que estaban viviendo lo mismo que yo, a otras que regresaban y nos decían, pues tuve un parto sin anestesia, ¿no? Y Ujú. ya sabes, yo volteaba y buscaba la capa de superheroína o así, Qué ¿dónde bonito. tienes el poder? No, ya sabes, el poder este Ajá. escondido, tu ¿Qué superpoder, te tomaste, ¿qué no? te Dámelo. tomaste? ¿Qué hiciste? ¿No? Hasta que llegué a la conclusión de que lo único que se necesita es deseo y acompañamiento, ¿no? O sea, que tú tengas las ganas, que te informes, que te Ujú, prepares y además que te acompañes de gente que te pueda ayudar. ujú. Tan es así que a la semana 37 me cambié de doctor. O sea, Claro. hice lo que jamás pensé que iba a hacer porque, pues, de alguna forma, Tú ya sentías que ibas a terminar en una cesárea y con fíjate, lo mismo, ¿no? sí, yo creí, vaya, creí que como el doctor y yo nos conocíamos de muchísimos años Ujú. antes, pues iba a ser la excepción conmigo de atenderme en el hospital que yo quería, que era el Santa Teresa de las Ajá. Lomas, que sí tenía estas salas de LPR, fue de los primeros que la tuvo, Ujú, si no es que el primero, con la tina y todo como para utilizar el agua como una de las herramientas para que te ayude a transitar por lo intenso que puede ser un trabajo de parto. Entonces, en la semana 37 le digo, oye, ¿y si me vas a atender en el Santa Teresa? No, es que ya no salgo del hospital donde hice la residencia. Entonces, cuando supe que me iba a atender ahí, dijiste: "No, ya sé dije, para no, dónde voy". ya sé a dónde voy, ya sé cuál es el Ujú. caminito. Mira, todavía me dijo mi entonces esposo, vamos a ver los paquetes, no sé qué, bla, bla. Mira, entrando al hospital, se me vino encima todos mis recuerdos de Claro. residente y dije, aquí no voy a poder. O sea, yo sé cómo trabaja el hospital, lo conozco tras bambalinas, Ujú. sé cómo es. Entonces, pues en la noche, ¿no? Él me dijo algo muy sensato. Me dice, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero creo que es tu parto. Para él eres otra paciente, Ujú. pero es tu parto. Entonces, si te quieres cambiar, nos cambiamos. Entonces, al otro día llegó con mi dula y entonces me dice la dula, pues sí, ahorita te ayudo a ver quién A tiene ver qué cita ya. claro. Entonces llegué con Hugo Escárcega Ujú. y además Hugo me recibió con un cariño impresionante. O sea, Es Hugo que es se un siente, uno señor hace grande. bonding, te digo, Así con es. nuestras ginecólogas, o sea, mi ginecóloga, te decía, es Adriana Ujú. Albarrán. Fuimos, a verla y yo te dije: "Vemos con Adriana", y luego te iba a marcar. Ajá, Y, y desde que vi a Adriana fue como: ya no así quiero es, buscar más, así aquí es. ya sentí ese bonding, ese acompañamiento, esa escucha". Y es que fíjate que
es fundamental. Es La fundamental confianza. la confianza, el que sepas que estás con alguien que te va a acompañar, pero que además te escucha, pero que además te respeta, pero que además, ¿no? Te va a decir las cosas para que Ujú, entre las dos tomen las decisiones. Yo creo que eso ujú. está padrísimo. Entonces, yo había escogido a este primer ginecólogo porque era altamente eficiente, esa es la Claro. verdad. O sea, era de los poquitos que no tenía complicaciones con sus pacientes, súper cuidadoso. Mi cuñada había tenido un parto con él un año antes, entonces era de sí iba a ser parto. Bueno, más Ujú. que el parto de mi cuñada, claro que fue bloqueado, y luego además cuando ya estaba pujando, sí llegó el doctor y le dijo: "Es que si no pujas bien, te pongo un forceps". Pues claro que a la siguiente pujó con toda la fuerza del mundo, ¿no? No, pues así está la Entonces cosa, ahí voy. exacto, entonces fue así de ¿no? Entonces, bueno, me Listos o no, ya quedé voy. exacto, me quedé, pues, te digo, porque lo conocía, por todas las cosas por las que yo lo había escogido en un principio, pero ya cuando te cambia un poquito esta mentalidad, ¿no? Ahí fue cuando dije: "Es que no voy a poder hacerlo aquí con él", y bajo estas directrices tan cuadradas del hospital. Ujú. Entonces, llego con Hugo y se para y me dice: "¿Qué haces aquí, a estas alturas, con esa panza? ¿Qué te dijeron?", y me abraza. No, bueno, pues me Ah, solté a llorar, claro. ¿no? Entonces, es que yo quiero un parto psicoprofílaco. Me dice: "Sí, y es que yo quiero que me atiendan en el Santa Teresa". "Sí, y es que quiero que vaya mi dula". "Sí". O sea, él me dijo que sí a Hice todo. todo. Y finalmente pude tener un parto bien bonito, muy bonito. Digo, hablando al ratito del parto Ujú. orgásmico, no te puedo decir que haya sido precisamente un parto orgásmico, pero sí hubo momentos De placer. de placer. Exactamente. La parte de la transición, Ujú. ¿no? La parte de la transición. Yo recuerdo la transición de mi primera hija de una forma maravillosa. O sea, literal, me fui a las estrellas por el alma de mi Es que bebé uno se y va, regresé. ajá, uno se va a otro planeta. Sí te vas a Partolandia, como dicen las dulas y las parteras. O sea, sí llegó un momento Ujú, en el que me metí a la tina, ¿no? Yo calculo que debo haber tenido 8 de dilatación, pues ya en transición. ujú. Entré a la tina con unas contracciones bien intensas que yo decía, pues una contracción a la vez. Una a la vez, pero yo dije: "Si el agua no me ayuda, ya, ni modo que me bloqueen", ¿no? Ajá. Y entro a la tina, el agua calientita, todo muy bien, y entonces me pongo en una posición y no consigo relajarme, intento otra, porque la dula, pues, es tu coach y te va Ujú. diciendo, ¿no? Intento otra y nada, y a la tercera o cuarta, de repente, como que el agua hizo su magia, como que te entregas al proceso, Ujú. ¿no? Como yo les digo, te rindes a él, pero no en el sentido de la derrota, sino en el sentido de decir: "Fluyo". Me voy con el proceso, abrazo lo que me está pasando Sí, confiaste y en tu cuerpo también, confío. ¿no? En el eso en el ADN viene, pues, que hemos parido muchos, Somos ¿no? mamíferas, O sea, ¿no? ajá. Entonces, llegó un momento en el que yo me acuerdo perfecto que respiraba de una forma entre contracción y contracción, y respiraba de otra forma cuando tenía la contracción. Además, tenía una música que yo no había escogido, yo llevaba la mía, pero como que llegó un momento en el que la mía no me ayudaba a gran cosa. Ujú. Me puso mi esposo una música de relajación subliminal, ¿no? Que yo no conocía, pero yo creo que también me ayudó. Es que por eso es bien Y importante, otra vez lo digo, que los papás estén presentes. Ahí hay un exacto, bonding. ¿Qué más que tu esposo de conocerte? Hicieron juntos el bebé, exacto, ¿no? O sí. sea, Sí, hay que hacerlos finalmente parte sí, también. exacto. Entonces, llegó un momento en el que literal me fui, me fui, me fui, me fui. ¿No? Y estuve, no te puedo decir si fue 1 hora, no te puedo decir si 2, ya en retrospectiva, ¿no? Como diciendo, a ver, si llegué al hospital a las 9 de la mañana y la niña nació poquito antes de las 3 de la tarde y no sé qué y Ujú. bla, 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 pues ya como que haciendo un poquito el recuento, yo creo que estuve como 2 horas, 2 Ay, en horas en ese la tina, estado, en ese estado qué rico. de trance total y absoluto, hasta que de repente el deseo de pujo fue lo que me sacó de ese trance. Y Mm, fue así de, algo está pasando diferente, okey. ¿no? Y entonces, pues ya, finalmente no pudo nacer en la tina, Ujú. porque venía en una posición que no es la más adecuada. Los bebitos nacen con la vista hacia abajo Ujú. y esta criatura nació así. Quería Entonces, ver, quería ver. quería ver las estrellas, eso me dijo el ginecólogo cuando nació. Entonces, pues yo sentía que pujaba con todas las fuerzas del mundo y como que la tina me movía, como que en el agua no encontraba
como que una Esa fuerza, la fuerza, tierra, sí. exacto. Y finalmente nació en la mesita de expulsión, pero no estaba yo acostada, o sea, estaba, pues, Vertical, prácticamente ¿no? vertical. Ajá. Así es. Pero digo, obviamente, el pujo es muy intenso, Ujú. el pujo sí me costó, o sea, Ujú. sí me costó, pero ahí fue cuando cambió toda mi perspectiva. O sea, en los días en los que estaba ya en mi casa, cuidando a mi bebé y recapitulando todo lo que vives, porque obviamente el parto es una sacudida hermosa, pero brutal, Brutal, ¿no? sí, sí. Entonces dije, o sea, yo no puedo seguir siendo la doctora que era con mis pacientes. Les O tengo que sea, permitir este no camino puedo, también. exacto. Ujú. O sea, qué mala persona he sido, ¿no? O sea, No, bueno, pero qué padre que estuviste abierta a vivirlo también, así ¿no? Que es. qué curioso, no dejabas que otras mujeres entraran con su dula, pero tú quisiste entrar con tu Exacto, dula. hasta pues sí, ¿no? Que yo dije, claro, o sea, yo no dejaba que tuvieran coach y ahora que me tocó a mí, yo no me imaginaba haciéndolo sin ella. Que bien padre, te digo, ya estuvo aquí Ana, Ajá, pero ahorita que dijiste, la dula es como un coach, creo que es una gran definición. así es. Es una gran definición y no había caído en cuenta. Es esa mujer que te está diciendo, ¿no? Que puede tener ahí como la tablita del fútbol americano. Dice, la jugada va por aquí, el balón Exactamente. te va a llegar por acá y luego tú das el pase, o sea, así te Sí, y va. fíjate que otra cosa que es súper linda es cuando nosotros hacemos equipo con ellas. Ujú, Eso es otra cosa maravillosa que cuando era residente nunca me tocó ver. Te digo ujú. que de repente eran luchas veladas y de repente sí eran luchas muy abiertas, ¿no? Al grado de decirle el Y qué doctor a la resilientes paciente, ellas, ¿no? De decir, aquí tú estoy, escoge, pero o ella o yo. Pues obviamente no lo puedes decir eso a una mujer que tiene 7 de dilatación, hombre, ¿no? ya hagan lo que quieran, me vale. Exacto, o sea, no la puedes Sí. poner entre la espada y la pared en un Ujú, momento tan intenso de la vida. Entonces, digo, a veces eran así y a veces era así de, o sea, no era tan abierto, pero se sentía en el ambiente que era algo con lo que nadie estaba cómodo, ujú. ¿no? Y te digo, cuando finalmente nacían los bebés era, pues sí, qué padre lo conseguimos, Sí, pero no hubo la magia, pero ¿no? no hubo No. magia, Ujú. exactamente, no respirábamos todos esa oxitocina natural que a todos nos llena, pues nos llena de placer, pero también nos relaja, pero también nos empodera, pero también, o sea, te conmueve inmensamente cuando ves a una mamá recibir a su bebé en los brazos. O sea, yo Sí, a lo qué mejor soy magia. medio cursi, pero yo sí hay partos en los que he llorado, te lo juro. Qué O sea, se bonito. me sale la lagrimita de decir: "Guau, Es un milagro, sí, qué claro. trabajal han hecho en equipo esta mamá y este bebé y este papá que de repente sin saber bien qué tiene que hacer, Pero está ahí. aquí Ajá. está y le toma la mano, pero si no quiere que le tomen la mano, le toma el pie, pero si la mamá le dice: "Ya no me hables", tampoco le habla, porque llega ese Sí, momento en el que nos volvemos hasta agresivas, ¿no? sí, yo mordí a mi esposo en el segundo. De repente Imagínate. gritó y le dijeron: "¿Qué? ¿Qué pasó?". Y dice: "Me Me mordió". mordió, ¿qué tal? Pero yo me enteré hasta que vi el video. Sí, exacto, no, nosotros Sí, en otro estamos en lugar. otro lugar. Entonces, ahí fue cuando me decían los pacientes: "Yo quiero tomar un curso", "Sí, por favor, tómalo". "Oye, ¿y puede ir la dula?", "Pero por favor, que vaya la dula", ¿no? Claro. Ahí fue cuando me empieza a cambiar toda esta perspectiva, porque tengo esta oportunidad de vivir en carne propia, que los nacimientos pueden ser distintos. Claro. Oye, y justo hablando de la oxitocina y de este placer, ya para que entremos al En tema, materia. el parto orgásmico, ¿cómo lo podemos entender? Mira, yo creo que el parto orgásmico, con todo y lo difícil que puede resultar conceptualizarlo. Ujú. Porque, a ver, o sea, si nosotros venimos de estas culturas judeocristianas donde Dios le dijo a Eva: "Parirás a tus hijos con dolor", Es lo ¿no? peor que nos pudieron O haber sea, es dicho. una programación que tenemos Sí. desde hace, ¿qué te gusta? ¿5,000 años? ¿No? Entonces, se nos hace inconcebible desde el concepto, desde la historia, desde el día a día, entender que el parto puede ser un momento placentero. Ujú, Pero si nos regresamos a lo básico, entendemos que son los mismos órganos del cuerpo los que se estimulan en ese momento, que es el mismo útero que está palpitando y que palpita durante una contracción uterina, perdón, durante un ujú. coito que se va contrayendo. Son estas oleadas de hormonas y de neurotransmisores brutales que lo mismo tenemos en una relación sexual placentera, entregada, consensuada, ¿de Ujú. acuerdo? Que es lo mismo que vamos a tener durante el trabajo de parto. Entonces ahí Si ya no dejamos resulta ajá, extraordinario
decir, puede ser que sea cierto, Okey. ¿no? O sea, no es descabellada la idea. Fíjate que yo antes, de ser siquiera mamá, ¿no? Antes de embarazarme decía: "Qué mala la naturaleza con nosotras las mujeres", porque una mujer se embaraza si un hombre viene y tiene un orgasmo en ella y bueno, pues ya, ¿no? La embarazó. Y la mujer se la pudo haber pasado bien, se la pudo haber pasado mal, no importa, se embaraza. Y luego todavía carga 9 meses, y luego carga un parto que tenía esa idea, ¿no? Me daba Exacto. terror pensar en ello. Y luego todavía lactancia y maternidad, porque, pues, también, ¿no? Somos las que, aunque los papás estén muy presentes, pues, seguimos siendo las que cargamos con Sí, todo. hay cosas que la biología no va a cambiar. Y yo decía: "Qué mal", ¿no? Pero entonces, una vez que empiezo como, pues, todo el trabajo para prepararme para mis partos, digo: "Puede ser, tal vez, como un ciclo, ¿no? Que si bien el bebé llega a la pancita de mamá por el orgasmo de papá, el bebé después llega al mundo por el orgasmo de mamá". Qué bonito. Sí, O sí, sea, como que, o sea, yo tampoco te puedo decir tuve orgasmos en mis partos, no, pero sí tuve momentos de placer. así es. Sí, no fueron partos donde yo dijera fue el peor dolor, porque es lo que yo escuchaba, es el peor dolor que puedes tener en tu vida y es el evento más traumático que hay, pues claro que te llena de miedo, No, ¿no? bueno, y si es algo que escuchas desde que tienes 8, o 10 años, ¿no? Pero yo empecé a entenderlo así, pues justo, ¿no? Si son los mismos órganos, si son las mismas hormonas, pues tal vez es ese ciclo que, como decía hace rato, es como el secreto mejor guardado, pero ya, o sea, quitemos eso de parirás a tus hijos con dolor, Así es. porque también es otra, este, yo escucho mamás, ¿no? Que es como de, me tienes que obedecer y es la culpa al hijo que la hizo sufrir, Exacto. ¿no? En un Es parto, que tú tuve un parto de 36 horas por tu culpa y ahora y me doliste un chingo, y entonces, por eso, me debes la vida, y hay como esa cosa de culpa, ¿no?, que se va heredando, que digo: ya rompamos con eso, por rompamos, por favor". favor. Así es, así es. Y fíjate que finalmente creo que la preparación, o sea, el embarazo humano no debe de durar 9 meses solo porque sí, es precisamente para podernos preparar, Ujú. para poder adquirir conocimientos, herramientas y para poder cambiar este concepto que tenemos en la cabeza de poder decir, o sea, ¿por qué tengo que condicionarme a qué es lo peor que me va a pasar en la vida? ¿Por qué? Digo, yo no creo que ni la naturaleza ni Dios sean malos, Ujú. ¿no? Como para hacernos pasar por el peor momento de nuestra existencia para podernos convertir en algo tan extraordinario como ser madres. Que además eso, ¿no?, nuestro cuerpo fisiológicamente está preparado y hecho para eso, entonces no tendría que ser como la experiencia terrible. Así ¿Te es. ha tocado en algún parto que una mujer sí la veas y digas: "Esta está ahí"? Sí, Sí, sí. cuéntame, por Fíjate que favor. no son muchas, porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay mucha información que compartir. Yo creo que hay muchísimas mujeres que están esperando justamente que les digamos esto, ¿no? Si el bebé se gesta o si el óvulo se fecunda por un orgasmo, el nacimiento debería de ser por otro. Y Vamos a sacarlo como pan vamos a caliente hacer, esto, sí, por deberíamos favor. de hacer así un hashtag. Exacto. Entonces, en el momento en el que este concepto llegue a la cabeza de muchísimas mujeres, va a haber unas que, pues, entra y sale y no se queda, Ujú. pero va a haber otras en las que vamos a sembrar la semillita, a lo mejor desde los 18, desde los 25 años, o a lo mejor ya embarazadas, o a lo mejor esperando un segundo bebé, o planeando un embarazo siguiente, para poder cambiar el concepto. O sea, desafortunadamente, la institucionalización del parto no ha ayudado nada Ujú, en eso, porque, pues, el parto se volvió como si fuera a tener bebés en serie, ujú. ¿no? Sí, la Entonces productividad, ¿no? exactamente, la productividad a todo lo que da, pero cuando te permites brindarle a cada mujer su tiempo, brindarle a cada mujer su momento, respetar los tiempos por los que está atravesando, pues claro que experimentas partos bien bonitos, bien bonitos. O sea, es un poco, estoy tratando de encontrar la palabra correcta, es un poco intrusivo,
¿no? Porque sería como si estuviéramos viendo a una pareja tener una relación sexual, hacer el amor. O sea, normalmente eso no lo hacemos, ¿no? Pero acá, de repente, ¿no? Un poquito como callados, con las luces bajas, con una música con la que ellos se sientan no cómodos, pues podemos de repente permitir estos espacios donde puedan tocarse, donde puedan acariciarse, donde a lo mejor puedan fundirse en un beso súper lindo, ¿no? Yo le pedí a mi esposo para el segundo parto, hice todo un playlist de blues, que siempre para mí Es que como además que el blues es no, súper sensual, es muy claro. sensual. Y dije, ya sé, ¿no? Porque con el primero me puse algo así, chino y todo acá muy kung Mantras. fu. Y después dije, no, yo necesito algo sensual. Así es, así Y le es. dije a mi esposo, porfa, abrázame, ponte esta loción, o sea, como que, ¿no? Le dije los pasitos, porque también eso, luego como mujeres creemos que ellos nos entienden la mente, pero no, hay que decirle las Hay que cosas. decirlo, sí. Entonces le dije así la lista, no es esta loción, no hueles a cigarro, me acaricias así, O me sea, si me abrazas. gusta que estés con la barba, te la cuidas bonito, si no me gusta la barba, te rasuras cuando yo me meta a bañar para Es irnos al como una gran hospital. cita, ¿no? Exacto. Podríamos Podrías, verlo así, ajá. como una gran cita, y entonces ahorita ya hay hospitales que nos permiten no tener las luces a toda la intensidad, sino bajarlas. Ya hay hospitales que nos permiten poner velitas de LED, ¿no? Para tener un ambiente como más íntimo. A lo mejor no podemos poner velas de aromaterapia, pero sí podemos usar aceites esenciales o podemos utilizar un difusor para que entonces también desde todos los sentidos, ¿no? Se despierte esta sensualidad que puede acompañar al nacimiento. O sea, las poquísimas veces que yo de repente llego a platicar esto, pues no sé, con algunas amigas, con las mamás del colegio de mis hijos, con mi misma familia, me ven con cara de, ahora yo soy la vieja loca, Es ¿no? Con que te cara de, digo, esto ¿pero es muy cómo? fuerte. O sea, hemos normalizado el que el hijo escuche de, pues mi mamá me tuvo a través de mucho dolor. Exacto, Porque decirle, no, es que, imagínate, ¿no? Mi amor, cuando tú naciste, tuve el mejor orgasmo de mi vida. ¡Mamá! exacto. No, o sea, ¿de qué me estás hablando? Para allá. Sí. Porque, o sea, Pero a lo mejor no podemos usar esa palabra, pero sí podríamos decir, en el momento en el que tú saliste a este mundo, sentí un placer inmenso y empezar a quitar de la ecuación la palabra del dolor, ¿no? ujú, Y la palabra del sufrimiento y la palabra, pues sí, de toda esta carga negativa que acompaña un proceso tan hermoso como es el nacimiento de un bebé. Y obviamente eso, pues tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Tiene que ser la sociedad permitiendo que se hable de esto. Tenemos que ser los profesionales de la salud permitiendo, ¿no? Que que los partos suceda. se puedan dar en estas condiciones. Tienen que ser, pues sí, también los papás, ¿no? Buscando estos espacios de información, de acompañamiento, ¿ok? Que les permitan abrir los sentidos y la mente a un conocimiento totalmente nuevo. Entonces, mira, hay un video que fue el primero que yo vi por ahí de 2012, 2013, de una señora que literal está teniendo no un orgasmo, como muchos, eso es que las ¿Es este mujeres somos documental que se multiorgánicas. llama Parto Orgásmico? Exactamente. La primera vez que yo Ujú. lo vi fue un fragmentito, me lo encontré por YouTube, ¿no? Así, pues de repente, ya sabes, de esas cosas aleatorias de la vida, ¿no? O por Facebook, no me acuerdo. Y entonces yo lo vi y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué le ¿No? pasa? O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Pero la señora total y absolutamente entregada, Ujú. ¿no? Y la forma de respirar y estos gemidos y estos sonidos que Sí, solamente que además está en la hacemos, tina, ¿no? Creo, y está se está dentro de la tina y moviendo, se ajá, y el papá mueve. creo que está atrás y la está no Pues me no me acuerdo acuerdo. si es la misma de la que sale el papá o no, pero ahí es cuando dices, wow, o sea, de verdad, déjame ya. Es cuando dices, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces, pues ya fue cuando empiezas a buscar, empiezas a leer, me fui al recuerdo de los partos que he tenido Ujú. y dices, claro, fulanita, sotanita, menganita, sí tuvieron momentos así, ¿no? Porque los viste, o sea, porque literal las viste teniendo orgasmos o tuvieron mucho, como esto que dices, ¿no? De entregarse al momento y de Una irse entrega súper ujú, placentera. A ver, esta parte de la transición casi todas la experimentamos, ¿no? Pero esta entrega así desde el placer total y absoluto, a lo mejor no tan evidente de poner los ojos en blanco como la chica del video, pero de experimentarlo con un placer absoluto, ¿no? ujú.
es así de guau. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, el primer parto, así el primer nacimiento en agua que tuve, ¿no? Este, esta niña pasó de 5 a 10 de dilatación rapidísimo, rapidísimo. Y justo cuando, o sea, yo todavía, pues eso fue hace, o sea, su niña es 6 meses más chiquita que la mía, Ujú. ¿no? Entonces, pues yo apenas estaba como abriéndome ya al 100% a esta metodología nueva después de haberlo vivido en carne propia. Y entonces, todavía de repente, cuando ya las veía con carita de me está incomodando mucho, no sé qué, ¿no? Regresaba mi lado anterior, así de, no, pues ya, salta de la tina y te bloqueamos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento llega la dula y le digo: "Me voy a salir", ¿no? Así de, necesito poner Una barrera una aquí. barrera aquí, pues me salgo, era de madrugada. Y como a la media hora, ¿no? Regreso y ella estaba en cuclillas, con la frente apoyada en el borde de la tina, respirando ya de otra forma, totalmente relajada. El esposo ya tenía las luces bajitas, ya tenía la cámara, y hay una foto que me regalaron en blanco y negro de justo cuando nace la bebé, que es bellísima, que tomó él. Este, y ya era otra cosa, ¿no? Y la dula le hablaba bajitito y le decía: "Estás entrando en transición", y yo así de: "Ay, ¿qué transición tan rápido? Si Ujú. es primer bebé y hace 40 minutos tenía 5 de dilatación", Ujú. ¿no? Entonces también dices, ¿no? Es este enfrentamiento con lo que lees, con lo que aprendes, con los tiempos que te dicen que tienen los partos, que no se aplica en la realidad, No, ¿verdad? no todos son tan Exacto, todos diferentes. son muy distintos Ujú. y esta posibilidad de empezarte a maravillar con el proceso desde otra perspectiva y decir: "Guau, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan rápido?", ¿no? Si no estamos usando medicamento, si no tiene ni siquiera una solución endovenosa, O sea, pues es su ritmo, claro, pero son, sus hormonas estaban trabajando a tope a cuando todo lo que da. en tu práctica era, pero si no le estoy metiendo, las hormonas yo, ¿no? Exacto. ¿Quién lo está haciendo? Pues Ah, claro. su cuerpo y esta dupla maravillosa que hace con el cuerpo del bebé. Ujú. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije: "Guau, guau". Y después, poquitito antes de que naciera Rodrigo, el segundo de mis hijos, fue así de, pues ya es la última paciente que atiendo antes de que me vaya, ya, que me Atender el retire a mío. atender el mío. Y yo la veía sentada en la pelota, haciendo ochos, ¿no? Moviendo la pelvis. Ya teníamos como 8 de dilatación, ¿no? Y la dula igual de coach, diciendo que era lo que tenía que hacer, no sé qué. Y la veía tan entregada al proceso, pero tan entregada al proceso, que yo decía: "Guau, guau". O sea, perfectamente capaz de salirse Ujú. de ese, pues sí, de ese ambiente a lo mejor hospitalario, a lo mejor un poquito frío, a lo mejor no tan íntimo ni tan acogedor, pero ella con esa capacidad de decir: "Es el proceso, me voy a entregar bonito a él Ujú. y lo vamos a acompañar". Y lo acompañamos de la mano, y este bebé y yo ya estamos total y absolutamente sincronizados en lo que Porque tenemos que hacer. desde ahí se hace el bonding, mamá y bebé, ¿no? Así es. Entonces, digo, a lo mejor sí, la parte, pues sí, el expulsivo puede resultar intenso, ¿no? Pero esta partecita de verla total y absolutamente entregada, es cuando dices, ni siquiera lo está sufriendo, por Es que ejemplo, yo creo que es eso, o sea, ¿no? tal vez escuchamos bueno, la frase, ¿no? Parto orgásmico, y creemos que si no tuvimos el orgasmo, o como esta mujer del video, ¿no? Que bueno, qué padre que ella logró eso, eh, pero sí tal vez es cambiar el chip de puede no ser tan doloroso, puede haber momentos de placer, que entonces cuando vienen el expulsivo o este ardor que también he comentado aquí, cuando estaba saliendo mi bebé y Ujú. que, o sea, Sí, que se el está aro es, dilatando ¡oh! la vulva. O sea, Ujú. arde, como de manera instintiva, yo toqué el clítoris y se borró el ardor, Exacto. ¿no? O sea, como que justo hay el cuerpo es perfecto y hay que ser intuitivo y digo, no viví un orgasmo, pero no lo viví en ese dolor. Y entonces es eso, ¿no? Como buscar, eh, soltar y que pase lo que tenga que pasar Fíjate y ayer no que estar ahí, ¿no? Nadie
tiene relaciones así. No, O claro. sea, No, no. no, no, claro. O sea, Como vemos que paren las no, y mujeres. además le vas cambiando el ritmo, ¿no? ¿No? A lo Ujú. mejor de repente, pues sí, nos Y te entregamos en mueves, este ¿no? beso intenso y movimiento y abrazo y después le bajamos un tantito y nos vemos a los ojos y nos perdemos en la mirada del otro, ¿no? Y Es lo poderlo hacer mismo. igual. Entonces, por ejemplo, ayer que estaba leyendo, ¿no? En este libro de Débora Pascal y Bonaro, que es una de las fundadoras del concepto del parto orgásmico, ella ¿Cómo se decía, llama otra vez? Débora Pascal y Bonaro. Okey. Este, ella y también fue la que hizo el documental. ¿Es la brasileña? No. No, Ah, no, creo que no. El caso es que decía que una de las matronas con las que trabajaba, con las que aprendió, con las que, no sé, las ha escuchado, las ha entrevistado, etcétera, les decía que de repente algunas mujeres en el parto sacaban este grito de la banshee, ¿no? Y yo sí me acuerdo cuando nació Rodrigo, que sí nació en agua. ujú. Sí, Rodrigo nació con un grito así de ¡ah! Y no me acuerdo haber sentido ese ardor de la vulva, también porque a lo mejor como fue el segundo y salió Y en casi con agua. una fuerza Ajá. durísima y nació en el agua, ¿no? No recuerdo, por ejemplo, eso. Y también estaban diciendo de esta sensación que da, que de repente sale la cabecita y luego sientes cómo sale todo el cuerpo. Ujú. Yo de esa parte de Jimena sí me acuerdo, ¿no? Ajá. Me acuerdo que, a ver, sacarla con la cabeza viendo para arriba no fue fácil, pero en el momento en el que salió todo el cuerpo, o sea, tengo perfectamente grabado cómo sentí que atravesó mi vagina los hombros, el abdomen, las pompitas, las piernitas. O sea, lo sé perfecto porque no Ujú. estaba nada bloqueada de nada, ¿no? Entonces, de repente se me olvida en el día a día, pero cuando tengo esta oportunidad de ponerme a leer otra vez Mm, y decir, ay, claro, yo sí lo lo viví. experimenté, Ajá. yo lo viví. Y hay bebés que salen así, sale la cabeza y sale todo. Y Ujú. hay otros bebitos que sacan primero la cabecita, Y van ¿no? poquito a Y nos poquito. esperamos a que en la siguiente contracción saque un hombrito y luego el otro, ¿no? Son distintos. Yo creo que finalmente lo que tiene el parto de hermoso es que son únicos. Son Cada únicos. parto en cada mujer con cada bebé Es es único. único. Oye, yo luego hago esta, broma con mi esposo, no, luego me sale ahí en el Instagram algunos reels que dice, para evitar cáncer de próstata, el hombre tiene que eyacular no sé cuántas veces al mes, ¿no? Ajá. Y entonces lo mando así de, si quieres te ayudo, no sé qué, ¿no? No he visto nunca que diga que, no sé, para evitar cáncer de útero, las mujeres tendrían que tener tantos orgasmos al mes. No sé si lo otro Claro, esté, basado en algo científico o no, pero tendría que ver también en nuestra salud, tener, pues, no sé si tal cual una vida sexual activa, pero sí el que la mujer tenga placer recurrentemente. yo creo que sí, totalmente. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Nunca nos dijeron que las mujeres podíamos sentir placer. Nunca nos lo dijeron y todos nuestros procesos reproductivos desde siglos atrás vienen acompañados de no lo digas, no lo hables, que no se te vea, que no se te note y que no lo disfrutes. Entonces, obviamente, Ujú, desde ahí, ¿no? Viene, viene todo este estar cerradas, este estar tensas, ujú. a ver, si nosotros estamos peleadas con un evento fisiológico natural que es la menstruación, desde la primera menstruación de nuestra Ya vida, empezamos a sufrir. caray, es el mismo útero Ujú, y se contrae de la misma forma. Fisiológicamente, o sea, son las mismas fibras musculares, ¿no? ujú. Entonces, si desde entonces empezamos a tener estas relaciones que no son sanas, ¿no? Producto, pues sí, del condicionamiento patriarcal de años, producto del miedo y del desconocimiento, pues es lógico, ¿cómo te vas a entregar a un trabajo de parto? ¿No? Con toda la apertura del mismo, apertura mental, apertura espiritual, apertura física, Ujú. ¿no? Sí, si en tu Cuando día a toda día la no vida lo en tu día a haces. día no lo haces, empezando con el evento fisiológico natural que nos acompaña 35 años de la vida, 40, que es la menstruación. Cuando escuché esta plática, que tuviste con Ana sobre parto orgásmico, no recuerdo, era un live, entonces había ahí, Ujú, ¿no? Preguntas y respuestas al final. exacto. Y una mujer, no sé qué te preguntó, pero me acuerdo que le preguntaste tú. Y le preguntaste:
¿te masturbas? Y la chava como que, no tanto, no sé qué, le dijiste, conoce tu cuerpo primero y tu placer. Así es. Eso es bien Eso importante. es súper Y importante. dije, guau, me pareció increíble que fueras así de directa y de clara, ¿no? Y Sí, como porque doctora, de decir que, o sea, no es de que escuchamos, ¿no? Ay, niña cochina, ay, ay, deja, no, es no, como, no, claro, porque es que, a ver, venimos con esta carga de toda la vida, entonces, de repente ni siquiera sabemos cuáles son nuestras zonas erógenas, no sabemos cómo nos gusta que nos toque, no sabemos si nos gusta el frío, si nos gusta el calor, pero no tanto, pero sí poquito, pero sí más presión, pero todo eso somos nosotras las responsables de tener que aprender a conocerlo. Entonces, en el momento en el que entendemos cuáles son las situaciones, así como tú, que te generan placer, ujú. ¿no? Entonces, en ese momento podemos irlo planeando para que aún en el momento del nacimiento podamos experimentar este placer que es dar a luz. Claro, es que no podemos esperar que con un curso y que tengamos una dula y una doctora que nos acompañe en ese proceso, lograrlo, si justo en nuestra vida diaria no nos damos esos permisos, ¿no? Así No es. vamos como practicándolo. De hecho, a mí me recomendaron, desde que iban a nacer mi primer bebé, el masaje perineal. Okey. No sé si es algo que tú también, Pues mira, lo practiques que con. pasa es que desde la perspectiva, digamos, científica, ¿no? Ujú. Se supone que el masaje perineal no es tan perfecto como se propone para evitar desgarros. ¿De Okey. acuerdo? Ajá. Más que el masaje perineal, lo que ahorita está para lo que ahorita nos enfocamos, y esos son trabajos que se hacen con fisioterapeutas del piso pélvico, por Mm, ejemplo, es identificar zonas del piso pélvico que están muy duras, duras. muy tensas, Ah, porque, por ejemplo, a ver, todo en la vida idealmente, pues, tendría que provenir de un equilibrio, ¿no? ujú. Entonces, tan malo es tener una vida ultra sedentaria como tener una vida donde hacemos muchísimo ejercicio y donde corremos maratones y donde cargamos, no sé, Ujú. no es más, ni siquiera sé los de halterofilia cuánto peso cargan, pero vaya, ahí estamos hablando de músculos que se han tenido que poner Duros, súper duros. duros y de repente no los relajamos. Y entonces imagínate lo que es para la cabecita de un bebé, ¿no? Pasar por algo que Pasar es por una algo que pared. es un obstáculo en Ujú, lugar de algo que le está abriendo el camino como si le abriera los brazos para recibirlo. mm, Entonces, la idea ahorita es identificar ciertas áreas en el piso pélvico que haya que fortalecer, por ejemplo, y otras que estén súper tensas, súper tensas. duras, que haya que relajar precisamente para evitar esta parte de los desgarros, ¿no? Entonces, Okey, esa okey. sería la idea, porque el puro masaje perineal solito, que solamente se hace, pues, en la mucosa más externa de la vagina y en la piel de la vulva, ¿no? En este aro de fuego, Ujú. que es el que sentimos cuando nacen los bebés. Bueno, yo disfrutaba, Sí. No, y pero además fíjate que dije: lo "Ay, qué valioso padre que de nos eso la tarea". exacto, lo valioso de eso es que, a ver, a veces la pancita ya no te deja hacerlo, pero entonces podemos involucrar a la pareja para que lo haga. Y sin lugar a dudas puede ser un momento que se preste a llevarnos a una intimidad, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la idea es esa, ¿no? La idea de los cursos y los profesionales y todo esto es irnos sembrando la semillita, ¿no? Y que se pueda despertar esta curiosidad Ujú. de empezar a preguntar, de empezar a leer, de empezar a investigar qué más podemos hacer, ¿no? Pero creo que todo va como ya habíamos visto de este hashtag, ¿no? Hay que quitar la palabra dolor, hay que quitar la palabra sufrimiento, ¿no? Ujú. Y cambiarla por, a lo mejor, si no por decir, va a ser el momento más placentero de mi vida, acompañémoslo con amor y fluyamos con el proceso. Claro. Yo creo que eso es lo más importante, fluir con el proceso y, como te dije al principio de la plática, no rendirte, ¿no? Como el que, Sí, de pues una ya derrota. exacto, como Ujú. la derrota, ¿no? Ya es el octavo round y ya me golpearon muchísimo y, pues, entonces ya, mira, ya nocaut y listo. No, no, acompañemos, acompañemos, acompañemos y recordemos que el trabajo de parto es totalmente dinámico, ¿no? Y que lo que sientes y aprendes, valga la expresión, a dominar. Cuando tienes 3 centímetros o 4, va a ser diferente cuando tengas 7, va a ser diferente cuando estés ya con la dilatación total, pero a lo mejor todavía no con el deseo de pujo, y va a ser diferente cuando estés pujando. Claro. ¿Y qué podemos entender como salud sexual? Pues mira, la salud sexual tiene que ver con todos los procesos sexuales
que acompañan al ser humano. Y los procesos sexuales no son coitales. O sea, no se refieren exclusivamente a una relación sexual donde va a haber penetración anal, oral, vaginal. No es eso, ¿de acuerdo? La sexualidad tiene que ver con la menstruación, tiene que ver con el conocimiento del cuerpo desde la fisiología básica, ¿no? Desde la anatomía básica. Tiene que ver con este autoconocimiento, saber qué es lo que nos brinda placer y si no podemos entrar en una relación placentera con alguien de mi elección, pensar que lo podemos hacer solas. O sea, no por menospreciar a los hombres, ni mucho menos, ¿no? Son un equilibrio Yo digo, maravilloso. los 80 kilos son los 80 kilos. Exactamente. No, y los besos son los besos y los abrazos son los abrazos. Pero saber que no necesitamos de una pareja para entregarnos a un momento sensual y placentero, ¿no? Nosotras solitas, ¿no? Te das un baño, te metes a la regadera, te pones una ropa con la que te sientas súper sexy, te arreglas para ti, pones la música que te gusta, las velas, el aroma, ¿no? Recreas todo este ambiente para conocerte poco a poquito y para empezar a descubrir que hay áreas que despiertan muchísimo placer y que el placer no está peleado con la vida, ¿no? El placer es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿No? Entonces, en eso tiene que ver la salud sexual, ¿no? También conocer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para no tener un embarazo cuando todavía no estoy preparada? ¿Qué puedo hacer para protegerme en contra de adquirir alguna infección de transmisión sexual? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Cuando llega la menopausia y cómo voy a acompañar esta nueva transición hormonal, porque ya tuve una transición previa cuando llegó la pubertad y la adolescencia, ¿no? Y también en los años mayores, ¿de acuerdo? Hay parejas que a los 70, 80 años siguen siendo súper sensuales, ¿no? Qué y bonito. Entender que no todo es el coito, ¿no? A veces el mero acto de que una persona que ha sido tu compañero de vida por 40, 50 años, te ponga una cobija si te quedas dormida, ¿no? O te dé un beso en la frente, o le des tú un beso en la frente y le apagas la televisión porque se quedó dormidito, o le quites el libro de en medio, pero lo hagas con cariño y con amor y le acomodes la almohada, ¿no? O que le prepares el café como le gusta. Todos esos son actos de amor y son actos de amor que son profundamente sensuales, porque el amor, yo siempre le he dicho esta frase, me encanta. El amor es la ausencia del miedo. Entonces, cuando nosotros permitimos entregarnos a vivir sin miedo, ¿no? Digo, obviamente hay infinidad de cosas que nos dan miedo, pero cuando aprendemos a hacerlo sin miedo, empezamos a fluir de formas mucho más gentiles y empezamos a dejar de lado situaciones de ansiedad y situaciones de estrés que son las que nos llevan a tener la vida hecha un desastre. Claro. Y la salud también. Entonces, creo que esa es la salud sexual. Y como platicábamos antes de empezar a grabar, ¿qué edad es digamos, la indicada o en qué momento una mujer, estoy hablando de las niñas, porque creo que pues cada vez está como adelantando más, ¿no? El ciclo. Sí, eso sí está como muy registrado. Digamos que a principios del siglo pasado, las chicas empezaban a menstruar a los 14, 15 años y ahorita lo están haciendo a los 11 o 12. Entonces, pues obviamente también la menstruación es producto de estímulos hormonales que ya llevan cuando menos 2 años dando vueltas por nuestro cuerpo y que van a generar cambios no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro cerebro y en la forma en la que nos empezamos a relacionar con los demás y con todo lo que nos rodea. Entonces, creo que no hay una edad como tal perfecta, ¿no? Para ir a consulta. Exacto, y sería esto como encasillar mucho a las personas a los 12 años tienen que tener su primera consulta con un experto en salud femenina o en salud sexual femenina. No, porque finalmente también todos los seres humanos adquirimos procesos en momentos distintos, ¿no? A ver, el control de esfínteres. Yo tuve una hija que controló esfínteres al año 10 meses
y un hijo que a los 3 años todavía no lo lograba y ya me tenía cansada, ¿no? Claro. Y ahora, claro que a sus 19 y 18 años, perfecto, controlan esfínteres los dos. Entonces, lo mismo, ¿no? Que si uno camina a los 11 meses, pero si el otro va a caminar al año 4 meses, está bien, lo hace en el tiempo que le toca. Esto no tiene por qué ser la excepción, ¿de acuerdo? Creo que, como te decía, una como mamá conoce a su niña y sabe cuándo empieza a tener curiosidad, cuándo empieza a hacer preguntas que ya nos van encaminando a que ya no está pensando como pensaba a los 8 años, por ejemplo, o cuando empieza a tener ya una relación romántica con alguien y entonces nos vemos tal vez en la necesidad de plantearle opciones para que no vengan los embarazos que no queremos a tiempo o que no vaya a tener una infección de transmisión sexual. O a veces, a ver, es muy claro cuando la chica tiene menstruaciones abundantes o menstruaciones dolorosas o no menstrua de forma regular. Ahí no hay pierde, pero cuando todo eso está bien, creo que es la intuición de mamá, ¿no? La que nos va marcando. ¿Sabes qué? Yo creo que ya es momento de que tenga una plática contigo. Una Y plática, más que exacto, no es que nada te es voy a eso. revisar, ¿no? Es vamos a platicar, que te Platicamos súper tranquilas y también como doctora empiezas como, pues sí, a volverte más intuitiva y sabes cuándo de repente el escritorio que está entre ellas y nosotros es una barrera, ¿no? Y entonces así de, vamos a salirnos del escritorio, hacemos aquí un circulito, ¿no? Y ya no tenemos aquí el escritorio así como, ¿no? Como esta barrera, además de como de tú y profesor, yo ¿no? acá, exacto, ¿no? Cuando también las chicas de repente, digo, hay mamás que se los proponen, te dejo solita, me quedo contigo, o hay chicas que voltean y le dicen a la mamá, ¿me esperas afuera? ¿No? Entonces, todas estas cosas ayudan un montón, pero como tal una edad perfecta, yo no creo que exista, porque te Más bien hay digo, que tener ojos abiertos, así ¿no? es, los procesos todos son muy individuales. Y esto, mira, créeme que lo he aprendido con el parto como ninguna otra cosa. Qué bonito. Pues muchísimas gracias por hoy estar aquí conmigo, por abrirte de esta manera y platicarme de tus experiencias, por ser esa doctora que nos acompaña a las mujeres con ese amor, con esa visión. Gracias por estar aquí. Ojalá se siga compartiendo esto que el parto no necesariamente tiene que ser doloroso. Y bueno, pues los esperamos. Muchísimas Fer, gracias. muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar de esto aquí hoy. Gracias. Los Muchas esperamos en el gracias. siguiente episodio. Esto fue Ultrasonido. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.